Buenas noches, querido instructor. Le agradezco de antemano la oportunidad que me dio por permitirme presentar el trabajo. Mi nombre es Álvaro Camilo Melo Delgadillo del programa Ciencias Básicas. Bueno, aquí me faltó ponerle Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNA del periodo 1602 del 2025. Esta es la tarea número 2 del curso Física General, del cual en este trabajo vamos a abordar diferentes conceptos fundamentales de la física aplicados mediante ejercicios prácticos y el uso de herramientas digitales. Entonces se realizó suma de varios vectores, tanto en coordenadas cartesianas, determinando sus componentes rectangulares y también equivalentes en coordenadas polares, y esto nos ayudó a comprender cómo las magnitudes vectoriales pueden combinarse para obtener un solo vector resultante que describe el efecto total de múltiples influencias físicas, ¿sí? Generando prácticamente la suma de dos vectores genera un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces eso nos permite ver cómo la influencia física en la suma de los vectores. Además se trabajó en simuladores como PhET, que facilitan la visualización de la suma de vectores, permiten validar resultados y verlos en un campo muchísimo más didáctico y llevado a la realidad, ¿sí? También vamos a analizar los movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente acelerados. Entonces, a partir del análisis vamos también a graficar tablas de versus posición, velocidad, aceleración con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ahí podemos con el análisis de esas gráficas comprender cuál es la diferencia de estos dos movimientos. Entonces en este video vamos a rápidamente a sustentar el ejercicio número 4 como nos lo pide el anexo. El ejercicio número 4, que dice construcción y análisis de gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Entonces aquí nos explican cómo entrar al simulador, ¿cierto? Y después nos dan unos valores. Dice ajuste con los deslizadores los valores de posición inicial, x sub 0, velocidad inicial, velocidad v sub 0 y aceleración a, según los datos indicados a continuación. Entonces la posición inicial nos dice que debe ser en 0.0 metros, velocidad inicial, tome el último dígito de su número de documento y úselo como la parte entera de la velocidad inicial en el simulador. La parte decimal la elige usted. Ejemplo, si su número de documento termina en 3, su velocidad inicial podría ser 3,5, ¿cierto? Entonces, en este caso yo elegí 4,6, mi último número es el 4, y la aceleración tiene que ser de 0. Entonces vamos a hacerlo en la gráfica, que ya la tengo abierta. Entonces, mira, ya se me olvidó, está en 0, 4,6, eso, y este en 0. Listo. Y empezamos la simulación. Vemos que el simulador es muy completo porque va llenando los campos de tiempo, velocidad y distancia, ¿sí? Y ya simplemente es darle a exportar datos. Yo no lo voy a hacer porque ya lo exporté. Entonces vemos aquí que dice que cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a 0. En este caso yo lo hice en 1.5, entonces simplemente vamos y damos 1.5 y volvemos a hacer la simulación. Entonces aquí obviamente cambia nuestra posición, ¿sí? Tanto en tiempo, segundos y velocidad, perdón, en tiempos, distancia y velocidad. Y ya vamos a ver la diferencia en las gráficas, ¿no? Que es donde se ve. Ay, qué pena, estoy mostrando siempre eso, listo. Dice la recopilación de datos. Ahora los archivos descargados en la instrucción anterior en Excel, identifique los datos y coloque cada tabla en el espacio anterior. Entonces aquí vimos que para la aceleración, cuando es 0, 0, nos da, cuando la aceleración es 0, entonces nos da que en el tiempo de 10 segundos la distancia, ¿sí?, se mueve
a la misma velocidad, ¿sí? Entonces tenemos que en 0 está 4,6 y en distancia en 46 metros está a 4,6, la misma velocidad y la aceleración 0. Entonces ya vamos a analizar eso porque se da, pero podemos ir mirando la diferencia del movimiento uniformemente rectilíneo o uniforme y movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces, cuando la aceleración es 0, la distancia actúa, avanza, pero la velocidad es constante, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Cuando es mayor a 0, que utilice el 1.5, aquí vemos como ya la velocidad sí cambia porque la aceleración influye en este ítem, ¿sí? Entonces es directamente proporcional. Como la aceleración, aunque la aceleración es constante, la velocidad aumenta y la distancia también, ¿sí? Entonces los valores que vemos son directamente proporcionales entre mayor velocidad, mayor distancia, ¿sí? Entonces vamos a abrirlo en MATLAB. Si realicé una gráfica en MATLAB en la posición en función del tiempo, distancia versus tiempo para cada tabla de la instrucción 3. Realicé una gráfica en MATLAB de la velocidad en función del tiempo para velocidad versus tiempo para cada tabla de la instrucción 3. Y realicé una gráfica en MATLAB de la aceleración en función del tiempo A versus T para cada tabla de la instrucción 3. Son 6 gráficas. Entonces vamos a ver distancia versus tiempo de los dos. Sí, aquí lo tengo abierto. Ay, discúlpenme. Entonces, si quiere, vamos a save igual import data y datos 1 corresponde a ese. Ese lo que hace es que nos trae, ¿sí? Nos trae las estructuras de eso. Y ahora simplemente tenemos que escribir qué era lo que íbamos a mirar, perdón. Distancia versus tiempo, ¿cierto? Entonces aquí podemos mirar, se me olvidó el comando, sí, eso, dsave.data. Entonces él me muestra las 4 columnas, ¿cierto? Entonces sabemos que es tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces bueno, tenemos que plot, ¿cierto? ¿Qué era? Se me olvidó, disculpa, distancia. Entonces distancia versus tiempo, time, y vamos a ponerla en rojo. Muy bien, entonces esta es la gráfica, ¿sí? Para comprobar que la hice yo mismo. Entonces aquí tenemos para cuando la distancia versus tiempo, ¿sí? Entonces cuando el 0 segundos está en 0 en la distancia y cada vez aumenta, ¿sí? Entonces cuando está en 2 segundos ya van 10, cuando está en 4 va en 20, ¿sí? Entonces es directamente proporcional al tiempo, ¿sí? Ahora la velocidad por el tiempo. Entonces vamos a hacer la plot velocidad. No. Me estaba dando cuenta de que ahorita estaba analizando las gráficas con la aceleración 1.5 y no con la de 0. Entonces voy a volver a hacer las gráficas aquí. Ya llamé a la que es, ¿sí? La que es las aceleraciones 0. Ahora le voy a enseñar cuál es cuál. Distancia time igual dsave dsave.data. El tiempo es igual a 1. Y velocidad
de save.data, este es 3, y aceleración es igual a de save.data, 2 puntos, coma, 4. Correcto. Ahora sí imprimimos, entonces plot. La primera es velocidad sobre distancia sobre tiempo, entonces distancia time, y pongámosle en rojo, no, en azul, perdón, que es azul. Listo, esta sí, entonces ya esta sí la tenemos igual, ¿sí? Entonces la distancia es directamente proporcional al tiempo, ¿sí? Entonces cada vez que pasa más tiempo, más distancia recorre. Ahora plot, ¿cuál es el otro? Velocidad versus tiempo, correcto, plot velocidad time, y esta hagámosla en rojo. Ahora sí. Ups. Sorry. Aquí le hice al revés. Sí, qué pena. Es primero time. Velocidad. Eso, ahora sí. Entonces, aquí tenemos velocidad versus tiempo. Entonces, aquí vemos que la velocidad se mantiene, por lo que no tiene aceleración, con el paso del tiempo, ¿sí? Y ya vemos la aceleración por último, plot time, aceleración. Entonces, como vemos, la aceleración es 0 con el paso del tiempo. Y ahora sí, vamos a hacerlo. Entonces vamos a llamar al otro, a este de save, igual import data. Ahora sí, datos 1, ¿sí? Sí, datos 1, perdón. Eso, y ahora sí, entonces de save data eso, entonces ahora sí, primero es el time, tiempo, segundo es la velocidad, no la distancia, tercero es la velocidad, y el cuarto es la aceleración. Correcto. Entonces ahora sí hacemos las mismas gráficas. Entonces está en velocidad, ups, perdón, espérame que esta es la única que me quedó al revés. Es primero time, y ahora sí velocidad, y en azul. No, velocidad no es, perdón. Es la primera, distancia, disculpe. Distancia, coma, y azul. Blue. Eso, ahora sí. Entonces vemos como debido a que hay una aceleración, la distancia ya tiene una curva, ¿sí? Que se mide con una figura geométrica por debajo de la curva frente a versus el tiempo, ¿sí? Este aquí abajo es el tiempo y esta es la distancia, ¿sí? Depende de la aceleración, más velocidad y más
O sea, depende de otros factores para que esta curva influya. Entonces ahora sí ya ponemos, por ejemplo, por velocidad, time velocidad versus tiempo, entonces el tiempo, ¿cierto? Entonces, uy, ay, Dios, bueno, no sé por qué no me quiere hacer zoom, pero es la misma gráfica que tengo aquí, ¿no? Sí. Y aceleración por el tiempo, que es la última que me falta. Aceleración en verde. Eso es cierto, entonces esta sí es constante con el tiempo. Entonces vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Entonces, con la aceleración cero, la línea es una recta con pendiente constante. Esto indica que la posición cambia de forma uniforme en el tiempo, que es el movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal, perdón, la otra era así, sí, era así, una línea recta con pendiente constante. La otra es una línea horizontal, ya que la velocidad es constante y la gráfica de aceleración versus tiempo es lo mismo. No hay aceleración, es cero, se queda ahí. Y con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la distancia versus tiempos es una curva parabólica, ya que la posición varía de forma cuadrática con el tiempo, ¿sí? La gráfica de velocidad versus tiempos es una línea recta inclinada, lo que indica que la velocidad cambia linealmente con el tiempo. Y la gráfica de aceleración versus tiempo es una constante línea horizontal distinta a cero, lo que representa una aceleración constante. Entonces, vemos cómo la aceleración sí influye en el cambio de velocidad y en consecuencia en el cambio de posición, ¿sí? El objeto se mueve con una velocidad constante cuando la aceleración es cero, pero cuando hay aceleración la velocidad cambia en el tiempo, lo que genera una trayectoria curva en la posición, no es ya recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Bueno, en el MRU la posición aumenta de manera lineal en el tiempo, ¿sí? La velocidad se mantiene igual en todo tiempo y la aceleración es cero, por lo tanto su gráfica está sobre el eje horizontal. Y en el MRUA, ahí es esta parte es donde la posición cambia de forma curva, porque se acelera o desacelera, ¿sí? La velocidad cambia uniformemente, lo que se refleja en una línea inclinada en velocidad versus tiempo. Y la aceleración es constante, por eso es una recta horizontal. Sobre el movimiento con la aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Bueno, cuando la aceleración es nula significa que la velocidad no cambia, es constante, ¿sí? Si por ejemplo él va a 10 y no acelera, a 10 va a ir siempre, ¿sí? El cuerpo sigue moviéndose a la misma velocidad todo el tiempo, ¿sí? Es uniforme, como dice la palabra. ¿Y qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Si la velocidad es constante, el área bajo la línea representa el desplazamiento calculado como velocidad por tiempo. Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el área bajo la curva aún representa el desplazamiento, pero hay que calcularla como un área de figura geométrica, ¿sí? Tanto triángulo o trapecio bajo la curva. ¿Sí? No es una ecuación exacta, ¿sí? Hay que hacerlo con la geometría. Muy bien, eso es todo. Espero le haya gustado, instructor, tutor, y muchas gracias por su tiempo.